Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de volver nuevamente a un episodio más del podcast de Tokio a Jerusalén semanal, donde platicamos de los animes y mangas que hemos visto y leído en los últimos 7, 14, 21, 28 días. Ya no sé cada cuánto salimos, pero con toda la actitud volvemos después de este hiatus para platicar de las series que tanto nos gustan. Si es tu primera vez por aquí, espero te la pases increíble. Espero también que comentes, que consideres suscribirte a este canal y conocer más del contenido que hacemos aquí en De Tokio a Jerusalén. Hacemos reseñas de los animes en emisión, también de capítulos muy concretos como la última saga o el final de la última media saga de Jujutsu Kaisen, el recuento de la juventud de Gojo y Geto. Ahí tengo dos videos que explican mucho de lo que pasó allí. Y más cosas como las reseñas épicas que hacemos de Boku no Hero Academia y también del manga de Dan 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 y muchas otras cosas más. Si eres un viejo conocido también de este canal, quiero agradecerte por tu fidelidad, por estar siempre aquí. Tenía un tiempo que no transmitíamos y gracias por venir nuevamente y estar en este podcast. En serio, te agradecemos que tengas este detalle de cariño con nosotros. Pero si no te has suscrito, te exijo que en este momento te suscribas, que comentes, que compartas, que des clic en la campanita para que tengas las notificaciones al día del momento en que publicamos un nuevo video. Y bueno, también aprovechando la confianza que tenemos en este momento, tanto si eres nuevo como si llevas tiempo en el canal, quisiera invitarte a ser un patrocinador de este proyecto. ¿Cómo lo puedes hacer? Te preguntarás, y yo te contestaré a través de la página patreon.com/de Tokio a Jerusalén. Es por la cual tú puedes aportar mensualmente para que ese proyecto siga creciendo, para que consigamos más recursos, una mejor cámara quizás, o quizás más RAM para mi compu que, como ya ven, de repente tiene sus lapsus brutus, y también para crear más material y asistir, como se muestra en nuestro video de campaña, a eventos de la cultura otaku y hablar de nuestro mensaje, el mensaje que tenemos para todos ellos. A cambio, también, además del privilegio y el sentimiento de felicidad de aportar a este proyecto, también tendrás acceso a episodios anticipados. Antes de que todos vean los podcasts semanales, tú podrás tener acceso a ellos. También podrás tener acceso a episodios inéditos que no saldrán hasta dentro de mucho tiempo. Y también podrás ver los episodios del 2 al 11 del audiolibro Como Héroes de nuestro hermano Joan Contreras. En YouTube y también en patreon.com puedes tener acceso al primer capítulo de este gran audiolibro. Pero te recomiendo que si tú quieres conocer todos los demás capítulos y muchas sorpresas más, te inscribas como patrocinador de patreon.com/de Tokio a Jerusalén. Esto ha sido todo el comercial, toda la presentación. Ahora sí, arrancamos como tal el episodio del día de hoy. Un episodio especial que no va a ser como otros donde tomábamos animes en emisión e íbamos explicando un poco el trasfondo de ellos. Ahora haremos lo mismo, pero con un manga muy, muy particular y muy especial para mí, que es Boku no Hero Academia, como ya habrás visto en la introducción. Es sin duda de los animes que están en emisión mi favorito, y creo que lo será largo tiempo, a pesar de que no está en emisión, ¿no? O más bien de las historias que están en emisión, siendo esta manga mi favorito definitivamente. Aún no desbanca, no podría decir que está por sobre, en mi top, por sobre Full Metal Alchemist o Higashi no Eden, que es poco conocido, pero ahí está. O inclusive Eureka Seven, ¿no? Que también son mis favoritos, son mi top 3. Pero lleva un lugar muy especial en mi corazón, ¿no? Que quizás ha desbancado a Naruto en ese lugar que traía. Sobra decir, aunque quizás para no muchos, que este episodio tendrá spoilers. Es un gran spoiler. Habrá un poco de podcast en mi spoiler. Lo digo porque podrías tú no querer saber lo que va a pasar a continuación de la sexta temporada, y podría no solamente arruinarte esa temporada, sino la que sigue, la octava, una hipotética octava temporada, con todos los spoilers que diré el día de hoy. De hecho, partiremos desde el último episodio, el episodio número 400. Entonces, ya advertido, iniciamos. Hay muchas formas de invitar a una persona a que vea esta historia, el manga o el anime de Boku no Hero Academia. Hay muchos puntos de contacto con series como X-Men o con Naruto que podrías tú usar para enganchar a una persona a que conozca esta historia. Y hay muchos puntos también de inicio que tú podrías usar. Por ejemplo, tú podrías usar la historia como la cuenta el anime y el manga del inicio de un personaje llamado Midoriya Deku o Midoriya, que no tiene
Wilkes y que llora desde su infancia porque él quiere ser un héroe. Podría también iniciar sobre el conflicto social que está pasando alrededor y que ha encabezado una figura oscura y un villanazo que es All for One, al tener la ambición de controlar a todos con su don y que más bien todos le rindan pleitesía y adoración y sigan a él. Pero en los últimos 3 o 4 episodios, con la lucha entre All Might y All for One, la última lucha, la que nadie creía que podría llevarse a cabo, puedes encontrar lo que creo una mejor manera de iniciar esta historia. Y es así. All Might no siempre fue esta figura que tú siempre has visto parecida a Superman, heroica, resplandeciente y sonriente que salva a todos. Antes de eso, antes de lo que se nos muestra en el primer episodio del anime, existía un joven sin quirks, sin poderes especiales, el cual vio ser masacrada a toda su familia. Él, lejos de tener un sentimiento de odio y de venganza a sus agresores o a los múltiples villanos que ponían en entredicha la seguridad de la sociedad, acude a la máxima heroína que es Nana Shimura, heredera sin saberlo él de un legado de héroes que van transmitiendo su don con cada generación, parecido a lo del Avatar, ¿no? De The Last Airbender. Lejos de conocer eso, va simplemente a pedirle que le haga su discípulo. Es extraño porque como una persona sin dones en un mundo con dones va a lograr ser discípulo de la máxima heroína que de alguna forma estaba manteniendo a raya o haciendo una diferencia frente a la agresión de los enemigos, de los villanos. Sin embargo, él se atreve a hacerlo y cree en sí mismo, cree en su propuesta y le hace creer a Nana Shimura porque él dice: lo que está pasando aquí es que todas las personas que vivimos las tragedias causadas por los villanos tenemos miedo y sed de venganza, o tienen miedo y sed de venganza. Aún si lograsen reconstruir sus casas, aún si lograsen obtener cierto poder, esta inseguridad y miedo causaría que ellos continuasen en un camino interminable de odio, de resentimiento, de venganza, de desprecio. Ese no es el plan de All Might, de esta versión joven de All Might. Su plan es que exista un símbolo de la paz, el cual pueda cargar con toda la responsabilidad de la sociedad y hacerle frente a los villanos. ¿Y quién? Sino él mismo, que si bien no tiene los dones para ser el símbolo de la paz del cual habla, tiene la actitud y el espíritu para lograr poner una sonrisa en las demás personas. Esta propuesta que da a Nana Shimura le intriga completamente. Al principio piensa de él que es solamente un aficionado o solamente alguien buscando venganza. Hay una empatía, sí, porque ella también tuvo que decirle adiós a su familia con tal de hacerle frente a los villanos. Pero hay algo más en este joven. Un deseo emanado de la experiencia real de haber perdido a su familia, de ayudar a los que vivían como él en terror y pánico, en convertirse en un símbolo de la paz, que ayudase a otros a vivir la paz que le había sido arrebatada a él. Con esta historia de introducción, ahora creo que podemos arrancar todo lo que ha sido el manga de Boku no Hero Academia. Actualmente, este personaje All Might, de las cenizas de haber perdido completamente sus dones, ha hecho frente al máximo villano que es All for One a través de una armadura que le han hecho en Estados Unidos sus grandes amigos de allá, la familia Shield. Ha emulado las características, los dones de sus aprendices y ha hecho frente a este enemigo que lo que le hace falta es tiempo para llegar a donde está Shigaraki, quizás controlar su cuerpo. Aún así es completamente poderoso para acabar a cada héroe que se le ponga enfrente. Y cuando ve a All Might, que a sus ojos era un roedor, era una cucaracha, era nada, un gusano ahí tirado, le entra la tentación de finalmente acabar con este héroe que tantas veces, a pesar de no tener un don de inmortalidad, lo parece, se levanta de la ceniza, sigue luchando hasta su último aliento. Y dice: me daré el lujo de ir y acabar con el que representó un obstáculo en mi camino. Para su sorpresa, All Might se arma hasta los dientes con las habilidades de sus alumnos y hace frente a esta amenaza. De hecho, en el episodio actual ha aparecido a Stein, el asesino de héroes, a darle una ayuda a controlar a controlar a All for One para que siga atacándolo All Might. Lo que creía una amenaza superflua, All for One le ha representado el perder mucha de su vida, porque cada vez conforme va pasando el tiempo, él se rebobina a una edad anterior. Actualmente es un niño de 8 años
Y esto significará que si no logra salir de este apuro, desaparecerá por completo. Hasta ahí lo ha mantenido All for One, hasta ese momento. ¿Cuál es la definición de All for One de lo que es un héroe? Es importante porque muchos personajes en esta historia comparten su definición, aunque no comparten su respuesta, ¿no? No comparten la actitud con la cual van a defender esa definición. Al igual que con Deku, All for One es un héroe para salvar a otros, para ayudar a otros, para poner una sonrisa en las personas que están a su alrededor. Aunque Deku lo ve de otra forma, Deku ve la angustia en el rostro de las personas y no quiere verla. Es por eso que cuando, después de la negativa de All Might de poder ser un héroe, él se aventura a salvar a su amigo Kacchan, al que consideraba su amigo. Aunque no tenía ningún don, se lanza. Aunque estaba llorando y sabía que no tenía ninguna oportunidad con este villano hecho de barro, se lanza. ¿Por qué? Porque ve el rostro de su amigo Kacchan y no soporta verlo angustiado y triste. Quería verlo feliz. Prefería verlo bulleando a otros, pero feliz, pero sin haber sufrido lo que estaba sufriendo. Esta forma de valentía que tiene Deku inicia completamente. Y no podemos encontrar otro inicio que en las horas y horas que pasó de pequeño viendo los actos valerosos de su gran héroe All Might. Esos momentos en que se la pasaba diciéndole a su mamá, vuélvelo a poner y vuelvo a poner, puso en él una idea grandiosa de lo que es heroísmo, en un mundo donde se podía ser héroe. Y aquí pongo pongo la atención, pongo como un zoom en esa primera presentación que tenemos de Deku pequeñito bebé, viendo la imagen del gran héroe, yendo al médico pensando que en cualquier momento iba a despertar su propio quirk que le permitiera su objetivo de ser héroe, y le dan la noticia grave de que no podría hacerlo. Pongámoslo en perspectiva, hay un manga que está a punto de emitirse al anime que se llama Kaiju 8 o Kaiju 8, de un hombre entre sus 30 a 32 años, que tenía sueños y esperanzas, pero ahora simplemente es del equipo que limpia los desastres hechos por los monstruos que atacan la ciudad. Ese es el planteamiento. En ese sentido podemos vislumbrar y podemos incluso algunos de nosotros identificarnos en lo que se sentirá que un sueño haya sido roto, pero lo razonable es que un sueño roto se rompa precisamente cuando estabas luchando por él en una edad de adulto o de adolescente. Deku se le rompe su sueño a una edad muy temprana. Está por una parte la visión de lo que es un héroe que salva personas, que mantiene una sonrisa hermosa, y por otra parte la realidad, que es no puede ser un héroe. Muchos creen que si All Might no le hubiera dicho puede ser un héroe y lo hubiera adoptado como su sucesor para tener el One for All, el All for All, sí, se hubiera convertido en un villano, y eso lo ha desmentido Horikoshi, mostrado que en un futuro hipotético Deku hubiera sido un banquero o un empresario, no lo tengo tan claro en este momento. Él hubiera mantenido ese carácter de héroe por dos factores importantes. El primero, ya lo mencionamos, la gran figura de All Might, que aunque lejana, le inspiró para ser un héroe. Y segundo, su figura materna, que estuvo allí apoyándolo y llorando con él. Primero, estimulando su deseo de ser un héroe, jugando con él. Y para todos es muy tierno ver la imagen de Deku jugando a ser All Might, salvando a su mamá que estaba cubierta por una sábana. Su mamá le grita, sálvame a alguien por favor. Y llega Deku bien feliz, bien lindo, bien bonito, a salvar el día. Primeramente estuvo allí para apoyar el sueño de su hijo. Y segundo, estuvo allí para llorar con él, para lamentar amargamente lo que él podría haber sentido después de, a tan temprana edad, saber que jamás iba a poder hacer el héroe que necesitaba el mundo. Jamás podría poner en la boca de otros la sonrisa. Esto es una mentira a medias, una verdad a medias más bien, porque después de todo, Deku iba a encontrar con dones o sin dones las respuestas para ser un héroe. No sabríamos decir si hubiera durado mucho su vida, pero iba a ser una vida heroica. Y quiero hablar mucho más de ese aspecto, de cómo los héroes y los villanos encuentran en su infancia y en el apoyo que tuvieron la respuesta para saber si son héroes o dejan de ser. Pero eso lo hablaremos en el siguiente segmento. Esto es De Tokio a Jerusalén Semanal. ¡Regresamos!
La infancia es un tópico recurrente en la obra de Horikoshi. Una y otra vez muestra cómo villanos y héroes tienen su origen no solamente en el momento en que pisaron la UA o en el momento en que decidieron unirse a tal o cual organización delictiva, sino más bien en su más temprana infancia. Ya hemos hablado de Midoriya, que tiene un gran ejemplo en la figura que ve de All Might a través de YouTube, y también a través de su madre, que apoya cada momento y cada paso bueno o malo que haya tomado, ¿no? Cada decepción que tome. Otros personajes como Uraraka o Chaco también tienen la virtud de que en la infancia encuentran en los héroes figuras luminosas que hacen reír a otros. Sin embargo, no es la única infancia que se muestra, un único tipo de infancia que se muestra en Boku no Hero Academia. Tenemos infancias como la de Toga Himiko, ella teniendo un don que aparentemente era un don de villanos. Sus propios padres nunca le comprenden, hacen juicios adelantados acerca de por qué bebe la sangre de otros. Le considera a alguien casi un demonio, no un ser humano, no una persona de carne y hueso, no su hija, sino un demonio, un monstruo. En la batalla que tiene este personaje, Himiko Toga contra Uraraka, la segunda batalla, la última batalla, ella muestra mucho de su versión de los hechos. Al principio se nos mostró un flashback, quizás desde el punto de vista de los padres, donde Himiko Toga simplemente sonreía ante los regaños y desconcierto por sus actos al beber la sangre del pequeño pajarillo y de su compañero de clases. Pero en la pelea de ella con Uraraka se nos muestra su versión de los hechos. Ella no estaba contenta. Ella estaba sufriendo porque sus amiguitos, el pequeño pájaro y su compañero, estaban muriendo. Y no hallando otro medio para salvarles, empieza a beber su sangre. En su desesperación, intentando demostrarles cariño de otra forma, porque no tenía un lenguaje tan desarrollado y una confianza en sus padres, hace lo que le viene a mano, que es ayudarle de esa forma. Es trágico que encuentra que su don, mucho después, en el momento del final de la batalla con Uraraka, cuando Uraraka estaba a punto de morir, puede identificar que siempre pudo haber replicado, tomado la sangre de animalitos y de su compañero para ayudarle a vivir, para darle una transfusión después. No lo entendió hasta mucho tiempo después. No la entendieron y no entendió. Uraraka en ese sentido, y aunque quería repasar un poco más sobre otras infancias de héroes, es lo que pudo haber sido Himiko Toga si hubiera tenido comprensión de parte de sus padres. Dejando a un lado la naturaleza del don, uno sanguinario y otro solamente que era hacer flotar cosas, es muy marcada la diferencia para Himiko Toga o para Shigaraki o para el mismo Twice y otros. Un héroe es una persona que no está donde tiene que estar. Y pongamos el contraste grande, ¿no? El gran lema de All Might es I am here, como un juego de palabras entre estoy aquí y soy un héroe. Aquí estoy, voy a protegerlos. Pero para los villanos, los que constituyen después la Liga de Villanos, I am not here, como después rayonaron en la estatua de All Might. Incluso también para Dabi, que no podemos decir que completamente inocente en sus actos, también él argumenta en un momento de su vida: no estuviste aquí, no me prestaste atención. Vamos a dejar a un lado a Dabi porque Dabi es asunto aparte. Pensemos todavía en Toga y en Uraraka. Uraraka también pudo haber tomado el camino de Toga, y se muestra cuando Himiko replica el don de Uraraka y lo hace de una forma sanguinaria. Se ha convertido en un manga seinen a partir de allí, en la guerra de los villanos contra los de Redestro. Replica su don y lo usa para matar gente. Un don que inofensivamente se había mostrado en las manos de Uraraka, una persona que había sido atendida en su infancia. En una persona que no había sido así, se convertía en algo bélico, en algo desastroso. Otro gran ejemplo es el discípulo de Eraserhead, el que puede controlar con la mente con su voz. Muy similar, él tiene el apoyo de Eraserhead y a través de ese apoyo, aunque tardío, logra reenfocar su vida, que estaba dirigiéndose hacia un camino vacío. Son tantas cosas que tengo que comentar, pero y perdonen si estoy debrayando en muchas partes. Espero tampoco decir solamente obviedades. Espero también que esto pueda ser interesante para ti, que sigues esta serie con atención, ¿no? El autor, en gran medida, nos muestra la tesis de somos lo que hace la sociedad con nosotros.
no somos tan responsables de ello, aparentemente, en personas como Himiko Toga, en personas como Twice, ¿no? Que tienen un muy mal día y de repente desvían el trayecto hacia un camino como luminoso, se van hacia la vía del crimen y van descendiendo y descendiendo y descendiendo. No es del todo cierto, porque encontramos un montón de grises en todos los demás personajes. Un personaje para todos, para muchos irrelevante como Aoyama nos los muestra. Aoyama es un Deku, pero que también tuvo el apoyo de sus papás, de sus figuras maternas y paternas. Aoyama también nació sin quirk. Y también sus padres estaban angustiados por la condición de su hijo, por lo que dirán las demás gentes de tener un hijo que no tenga quirk. Pero también se preocupaban decididamente por él. No era una cuestión de estatus como con Endeavor, o porque quisieran utilizarle, sino porque ellos sabían que un desarrollo pleno de la personalidad del niño en ese contexto, en ese mundo, era tener un quirk. Y le apoyan. Pero se alían con All for One, quien les chantajea eventualmente para hacer de el pequeño Aoyama un espía. Y esto causa bastantes estragos en el inter de la temporada 6 y 7, ¿no? Y en la figura de Aoyama. Entonces fíjense cómo aún una figura tan apoyada como Aoyama también se desvió. Ni se diga de Dabi. Dabi es un gris tremendo porque, regresando a la concepción que tenían los héroes, o la sociedad de los héroes, que exigían moralidad y pureza y justicia y prontitud en los héroes, pero no en sí mismos, Endeavor fue, al igual que Steins, quien vio el hueco en esa propuesta de la sociedad. ¿A qué me refiero? Stein sabía que tarde o temprano el que haya tantos héroes falsos que estaban solamente por la fama y el dinero iba a causar el colapso de la sociedad. Por su parte, Endeavor sabía que tenía que alcanzar a All Might cuanto antes, que estaba alejándose demasiado. Tenía que seguir intentando ser un puente. No era tanto por la sociedad, sino porque no podía haber un vacío tan grande, una brecha tan grande entre los héroes. Eso eventualmente, tanto las tesis de Endeavor como de All Might, no sus métodos, esos son cuestionables, dan en el blanco. Si no había personas que se equipararan en poder a All Might, tarde o temprano esto iba a colapsar. Estaba colapsando por todas partes, y se fijan. Ya sabemos la historia. Steins decide matar a mucha gente en lugar de mostrarles el camino que había descubierto o el fallo en la sociedad. Y en lugar de Endeavor de ser razonable con su objetivo, decide utilizar a toda su familia, decide machacarla, destruirla, dejarla hecha trizas, con tal de llegar al primer lugar en la sociedad de héroes. Con la ironía de que no fue esta lucha incesante por tener más y más poder lo que lo posicionó en el primer lugar, sino más bien el que eventualmente All Might acabase con su propio poder al usarlo completamente en su última lucha, o en la última lucha que había tenido en camino con All for One, cuando van a recuperar a Kacchan. Es muy anticlimático para él. Por eso, justo los días después de que es nombrado el número 1, tiene que ir con All for One a pedirle ayuda y orientación, y también con Hawks, con su pupilo, porque no sabe exactamente cómo vivir en una vida como la que vive, saltando a figuras como Dabi, que tuvieron en un momento toda la atención de sus padres, que también estaban desviados psíquicamente, al igual que Shigaraki, tenían problemas, y también Himiko y Twice, también tenían problemas clínicos y cosas duras que tendrían que haber sido encausadas. También ellos deciden hacer algo con lo que les hicieron, deciden enfrentar a la sociedad que les causó este daño o responsabilizar a Endeavor. En el extremo, digamos que tenemos como una gama de personalidades que han sido apoyadas y no, que deciden vengarse y no. Creo que el más extremo está entre Shigaraki y Dabi, porque ellos no culpan precisamente a la sociedad o a los héroes. Ellos quieren sembrar el caos, sobre todo Dabi. En su primer encuentro, o uno de los primeros encuentros, no es cierto, al final de la sexta temporada, cuando ocurre la funa a Endeavor, él se lo deja claro a Midoriya. Yo no estoy haciendo esto por rencor o porque culpe a mi papá. Lo hago por placer, porque yo deseaba ver su rostro angustiado, a ver que todo lo que quería alcanzar es desmenuzado por mí.
por el hijo que rechazó. Son tantas cosas que podemos hablar de la infancia en estos personajes. Quiero culminar esta sección con el recuento del final de la batalla entre ambas perspectivas, representadas entre Himiko Toga y Uraraka Ochako. En este encuentro, donde Uraraka ha aprendido tantas cosas a partir del regreso de su querido Midoriya, ha aprendido que todos deben de ser salvados, incluyendo a los villanos. Me parece increíble, y si quieres saber de lo que hablo, en este momento ve al episodio donde discursa Uraraka para que Midoriya regrese a la academia, tanto en el anime como en el podcast que también hicimos, que se llama Chivo Expiatorio, me parece, o ¿Quién salva a los héroes? Justo en el momento en que ella dice que él merece volver y ser salvado también, le llega un flashazo de Toga. Ella misma está contestando su pregunta, la pregunta representativa de su personaje: ¿quién salva a los héroes? La respuesta se ha extendido a ¿quién salva a todos? Y ella en ese momento de la batalla con Himiko Toga está poniendo en práctica lo que ha aprendido. También los héroes deben de ser salvados, y también los villanos deben de ser salvados. Uraraka no conoce todo el trasfondo psicológico de Toga Himiko, no conoce la historia completa. Sabe que está sufriendo, sabe que le está pasando mal, sabe que nadie le ha escuchado hasta ese momento, es todo lo que sabe. Y es maravilloso saber que en ese momento que Uraraka había sido apuñalada por Toga, en un momento donde tenía cierta ventaja, y que estaba desangrándose y empezando a entrar en hipotermia por la pérdida de sangre, ya no pensaba con claridad. Aún en ese momento decide ver por la vida de Toga Himiko. Recopilando un poquito, recapitulando el final de esa saga, en ese momento el Quirk de Uraraka despierta, o más bien se potencia, como ya sabíamos que ocurría con los Quirks en esta época. Se potencia y es capaz de controlar su poder no solamente con la gente que tocaba con las yemas de sus dedos, sino sobre una área completa, con unas especies de partículas que suspenden a los clones de Twice y que suspenden a Uraraka, a Toga. Creo que Uraraka siempre fue consciente de que podría usar su poder de una forma más destructiva, elevando a personas por el cielo y dejándolas caer sin piedad. Ella podría hacerlo. Ella sabía que podía hacerlo. No solamente eso, en este instante donde la decisión es tomada por sus instintos de supervivencia, porque está desangrándose, que fácilmente podría hacer caer a todos los Twice y a Toga y usarlos como colchón, matarlos a todos, decide seguir controlando su Quirk, ignorar la sangre que está fluyendo de ella y salvarle la vida. He escrito algunos pequeños textos en la página de Facebook, en The Tokyo Jerusalén, sobre esta actitud que tiene Uraraka de dar vida a pesar de que está muriendo, de ceder su sangre. Si se fijan, es como una especie de gesto materno que nunca tuvo Himiko Toga, de eres hermosa, no eres un monstruo, eres hermosa. Lo que tanto le hizo falta a personajes como Twice y como Dabi o incluso Shigaraki en su momento, no todo el tiempo, pero en su momento algo como esto les hubiera salvado la vida. Se lo está entregando Uraraka a Himiko Toga. Creo que todos hemos visto fanfics de Toga y Himiko siendo amigas, de Hawks y Twice siendo amigos. Estaban a una decisión y estaban solamente a conocerse antes para que eso hubiese cambiado. El gran representante, y termino con esto, este segmento, de esto fue Hawks. Hawks es un Twice que tuvo una persona que le ayudó en el momento más crítico, que fue, paradójicamente, Endeavor. En ese episodio de la muerte de Twice, cuestioné y te vuelvo a dar la cuestión. ¿Dónde estamos nosotros cuando alguien está a punto de cometer una tontería? O está a punto, o está llorando, gimiendo, necesitando de un amigo, de un héroe que esté allí. No en todos los lugares puede estar un All Might diciendo I am here, I am hero. Pero creo que en el lugar donde estamos, con la gente que tenemos a mano cerca, podríamos decirle, aquí estoy yo. Lo siento, no puedo venir alguien mejor, pero estoy yo entregando mi corazón. Estoy yo esforzándome. Estoy yo como Uraraka fue para Deku, sin ningún poder, convenció a una multitud de que regresara a casa, siendo este apoyo que tanto necesitaba. Quizá en Júpiter exista una historia distinta de Uraraka salvándolos a todos, pero tristemente no es así. Siendo realistas, no puede ser así, porque no hay tantos héroes como quisiéramos.
Esto es De Tokio a Jerusalén Semanal. Regresamos. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/ que un ser humano puede sobrellevar. Por eso es mucho más sencillo cargársela a otros, como hizo aquella mujer que, viendo a un pequeño Shigaraki de escasos 6-7 años, demacrado, cansado, con un rostro bastante triste y depresivo, elige decirle: quédate aquí, eventualmente vendrá o un policía o un héroe y te ayudará. Ese fue probablemente el último momento que tuvo como oportunidad alguien para detener a Shigaraki en su camino hacia la destrucción. Detenerlo antes de que él pudiera elegir libremente que quiera destruir a todo lo que está a mi alrededor. Y no fue aprovechado por esta señora. Lo que vemos después es que quien sí lo aprovecha terriblemente, con una sonrisa macabra e irónica al saber de quién se trataba, es All For One, este villano atroz, mezcla de Darth Vader y de los villanos más grandes que hemos visto en Shonen últimamente. Quiere hacerlo como pisoteando la memoria de Nana Shimura. Nana, que había hecho todo por proteger a su familia de la influencia de este villano, se estaría revolcando en su tumba a ver que no pudo hacerlo, sino que se orilló más y más hacia esa espiral de dolor. Su hijo, que es el padre de Shigaraki, en su rencor hacia Nana Shimura por haber abandonado a su familia y preferido el camino del heroísmo, le inculca una visión bastante dolorosa de los héroes a sus hijos, a los dos pequeños, a su hija y su hijo el mayor, Shigaraki. Les prohíbe ver las fotos de su madre, de Nana, cuando ellos estaban emocionados por ver la historia de su madre. Y es bastante trágico que no alcanza Nana Shimura a darle a entender el valor de ser un héroe a su hijo, y eso causa que no pueda ayudar efectivamente al que vendría siendo su nieto, a Shigaraki. Es muy difícil ser un héroe, pero se necesitan los héroes, se necesitan desesperadamente los héroes. Creo que si bien todos los personajes de Boku no Hero Academia, sin excepción, tienen un rango de decisión en su vida, donde pueden elegir qué hacer con cada instante de esa vida que se le fue otorgada, creo que también hay una ventana que siquiera es más pequeña, de oportunidad de que alguien pueda ir y ayudar a esos niños, apoyar a Twice, ¿no? Antes de que cometa una locura. Ellos siguen teniendo necesidad de encontrar una familia y precisamente por eso se unen a la Liga de Villanos. Toga, sobre todo, y Twice tienen necesidad de encontrar un lugar donde sean aceptados. Tristemente, ese lugar era de personas que, como ellos, tenían un rencor a la sociedad y no iban a poder integrarse con total verdad, ¿no? Con total amor. Hay una pequeña ventana también de optimismo entre los finales de estos dos personajes. Por su parte, Twice muere salvando a las personas que amaba, entre ellas Himiko. También estaba ahí el lagarto y otro, no recuerdo, Magnus murió. Olvidado, Mr. Compress. Los logra salvar, usa lo último que le queda de su vida para hacerlo, y paralelamente también Himiko Toga logra salvar a quien más quería en ese momento, que era la misma Uraraka. Le cede su sangre y eventualmente muere, ¿no? Es lo que se nos ha mostrado hasta este momento, es que estaba ya cediendo lo último de su sangre y muriendo. Se necesitan héroes, y es difícil, pero es necesario para evitar este tipo de historias. El que tomó el lugar de héroe en un principio, All Might, tuvo consecuencias debidas a su decisión. No tenía mucho que perder, y ya no tenía familia para ese momento cuando inició su vida heroica con Nana Shimura, pero sí tenía mucho que ganar, tenía mucho futuro. Si lo pensamos, él nunca tuvo familia. Él vio menguar su vida, sus capacidades físicas continuamente hasta ese momento. Sus órganos internos estaban destrozados, muy parecido a la también maestra de Edward en Full Metal Alchemist. Él constantemente está escupiendo sangre y, sin embargo, continúa con una mirada hacia el frente, intentando inspirar a la nueva generación. Deku, por su parte, al tomar el manto, continuamente al principio de la serie despedaza sus huesos, despedaza sus manos, y se le advierte que si sigue actuando de esta forma iba a morir o iba a acabar con su vida de héroe, ¿no?
cuando ocurre lo de Darth Deku, es mucho a causa de que él sabía lo que implicaba ser un héroe y no quería para otros ser una carga o causarles daño. Como All for One le perseguía precisamente a él, era mucho más seguro desde su punto de vista proteger a sus amigos, dejando la academia y ayudando a la sociedad desde las sombras, siendo un antihéroe que controla a todo, pero de forma análoga que All Might, deteriorando su vida, deteriorando su psique. Especialmente a él, que le afecta tanto al ser una persona tan sensible como siempre ha demostrado Midoriya. De eso habla mucho el opening de entrada de la sexta temporada, ¿no? Él lamentando lo que no estaba viendo, ¿no? Cómo dejó consumirse por el miedo y el dolor y la angustia y no hizo caso a los demás. Y me parece que mucho también de la canción de este opening es la voz de Uraraka, la voz de Kacchan, la voz del mismo All Might, pidiéndole perdón a Deku y diciendo: no te vamos a soltar, vamos a continuar estando contigo. La pregunta de Uraraka resuena: ¿quién salva a los héroes cuando están en peligro? ¿Quién los salva? De hecho, el estudio, MAPPA, no recuerdo cuál lo animó en la sexta temporada, refuerza mucho la figura también de Uraraka en esta labor salvadora a Deku, ¿no? Estos héroes que han sacrificado todo por las personas a quienes salvan, lo hacen mucho porque no todos toman la labor de héroes y tienen unos pocos que tomar el manto y cargar a la sociedad. Eso es bueno en cierta medida porque produce a personas como los estudiantes de la 1A, todos, sobre todo Deku, que es el máximo representante de la voluntad de All Might, y que poco a poco tomarán un manto, pero en una sociedad donde muy pocos toman la responsabilidad de salvarse unos a otros, el único destino de esas personas es la perdición física y o mental. Estuvo a nada Deku de sucumbir y de ser capturado por el enemigo. Estuvo a nada. Estuvo a nada en muchos momentos All Might de ser masacrado y ser ridiculizado en vivo en las transmisiones. Y solamente por el autor que sostuvo sus vidas, Horikoshi, no lo fue así. Pero la verdad es que en la vida diaria, en la vida que vivimos, tenemos mucho más Endeavors destruyendo sus familias, destruyendo sus vidas, o All Might destruyéndose a sí mismos, que gente acabando sus vidas de forma decorosa. Eso es el mundo de Boku no Hero Academia, y es lo que está intentándose erradicar con las acciones de todos los héroes. La última acción de All Might, que ha sido esta batalla increíble, en serio, véanla y síganla viendo y revéanla y esperen lo que va a pasar después. De con todo y sus últimos alientos, continuar inspirando a la siguiente generación a través de ese stream, y siendo quien realmente va a definir el éxito de la batalla, incluso en buena medida más que Deku. Es increíble realmente, y yo quiero hacer un homenaje a las personas que tú conoces en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, que son esas personas que han cargado con todo, pero tampoco es justo que sigamos viviendo sociedades así, esperando que unos sean los modelos de moral, de valentía y de fortaleza, y todos los demás desatendiendo esa labor que debería ser mutua. Primero, porque no es justo para la persona. Segundo, porque es imposible que uno pueda salvar a todos. Por mucho que se llame All Might, tenga el One for All, no puede salvar a todos. Vale más que estas personas tengan discípulos que puedan llevar a cabo la labor de distribuir la mentalidad que tiene. Que haya más personas, incluso como la Brava, que en este momento, y también los estudiantes del grupo de negocios, me parece que han también documentado mucho de los hechos de la transmisión, de la guerra. Es importante que haya personas que digan: tú puedes ser como ellos, es tu turno. Y quiero cerrar de esta forma este pequeño segmento. Cuando en camino hubo la última batalla, o la que creíamos la última batalla entre All Might y All for One, sale victorioso All Might y se muestra ante la cámara la figura delgada y agonizante del héroe que ya no tiene fuerzas. Se dirige a la cámara y le dice: es tu turno. Otra vez lo vuelve a hacer con ese niño en un país africano que está viendo la tele, está viendo la transmisión. Le pregunta a su abuela qué pasará si este héroe no logra ganar, y le contesta a ella: nada. Pero sin embargo él,
conserva una esperanza y está siendo inspirado por el héroe, por All Might, para eventualmente ser un héroe. No hay que poner la responsabilidad en uno solo, hay que cargarla a todos. Y nos pega, creo que en muchos niveles, todos los que estamos viendo este anime. Por las personas, por la misericordia de las personas que están sufriendo el cargar todo. Por las personas que cargan para ser vistos y están huecos y vacíos por dentro y dañan a sus familias. Por las personas que han sido ignoradas, relegadas de la sociedad, como los otros, como los asquerosos, como un drogadicto, un violador, como estas figuras, o las personas que están en la calle haciendo maldades, que han sido relegadas, desplazadas, como ustedes son los monstruos, como le pasó a Himiko Toga. Por esas personas tenemos que ser héroes. Tenemos que decir, I am here y I am hero. Yo soy un héroe y estoy aquí para ti. Parece algo muy idealista y muy infantil lo que estoy diciendo, pero ¿por qué creer que en la infancia no hay verdad? Y en el hecho de lo que recordamos como lo bueno y malo, que estaba muy definido en las historias que veíamos en la infancia, ¿por qué no creer que podemos estar en un lado más luminoso y hacer algo por nuestros países? En países como los de Latinoamérica, donde donde prolifera el delito del secuestro, la desaparición de personas, donde la profesión del periodismo, por ejemplo en México, es la más peligrosa en todo el mundo, o sea, la que se ejerce con más peligrosidad, porque hay riesgo de que te maten a cada paso. Tendríamos que hacer algo por el pequeño lugar, los pequeños 3 metros que tenemos que proteger. Si cada quien puede proteger esos 3 metros, no habrá necesidad de un símbolo de la paz como una sola persona que cargue con todos, porque somos personas. En el episodio del chivo expiatorio, donde hablo de cómo la sociedad volcó en Deku todo el odio y rencor, hablé de la humanidad de Deku y la imposibilidad de él de cargarlo todo. Hay uno que nos muestra que sí pudo cargar con todo. Era divino, era hombre, era Jesús. Él sí que puede cargar con todo, con absolutamente todo. Y nos pide que descarguemos en Él la carga más terrible que tengamos. Pero no por eso nos dice, deja de cargar a tu hermano herido. Tú descansa en mí. El descanso que yo te puedo dar es para que tú uses tu fuerza para cargar a una persona más, solamente a una más. Y le puedes ayudar a una persona más, inspirar a una persona más. No te detengas, sigue, inspírate en mí, venme en mí, como yo cargué con todo. Y carga algo para que los que cargan no tengan que ser despedazados por su misión y olviden la moralidad o olviden el cuidado hacia sus personas y sean destruidas. Y ese es un llamado a ti que me escuchas. Si no has visto este podcast, aquí hacemos reflexión personal y espiritual. ¿Qué estamos haciendo para salvar a los que necesitan ser salvados? Sean héroes, sean villanos. ¿Qué estamos haciendo por ese maestro o ese pastor o ese instructor de escuela dominical que necesita ayuda, que está estresado? O nuestros padres, nuestras madres. Si hemos visto series como estas donde el heroísmo es lo que más exalta, seamos héroes. Y le digamos a alguien, aquí estoy contigo. Finalizamos aquí este podcast. Espero que te haya gustado este análisis también de este especial de Boku no Hero Academia. No dije cosas nuevas, dije cosas también que yo he mencionado en otros podcasts, en el de la muerte de Twice, el del chivo expiatorio y otros. Son cosas también que se han mostrado en diferentes foros de Boku no Hero Academia. No son cosas nuevas, son solamente un intento de poner las cosas juntas, en orden, para que tú hagas uso en tu vida de ellas. Ya basta de que no existan héroes en nuestro mundo real. Necesitamos héroes y necesitamos ser héroes. Por último, me gustaría orar por ti, orar por mí, para que Dios nos dé esa valentía que necesitamos, ese coraje que necesitamos para ir allá afuera y salvar a personas, ayudar a personas, incluso dentro de nuestras casas, hermanos que están sufriendo o que están en depresión o que están en rebeldía. Necesitamos ir por ellos, necesitamos hacer algo, presentarnos y decir, aquí estoy. Padre eterno, gracias porque tú quieres hablarnos a través de cada obra humana, de cada cosa que vemos y sentimos, Señor. Gracias porque esto no ha sido la excepción. Y te pido, Señor, que tú no nos permitas, Señor,
irnos de esta emisión sin saber que tenemos una misión importante, que es reflejarte a ti. Tú, Señor, envías a tu Hijo como el héroe perfecto que cargó el pecado de todos nosotros. Y aunque cada persona, Señor, puede venir y depositar esa carga en ti, Señor, tú pides a tus discípulos que amemos unos a otros y que llevemos las cargas unos de otros, soportándonos unos a otros, siendo soporte uno a otro. Yo no sé si la persona que me está escuchando y viendo sea cristiana o no, Señor. Si es cristiano, quizás ha vivido o he vivido yo también en hipocresía, destinando a otros la responsabilidad de mi vida espiritual y del bienestar de mis congregaciones, Señor, de mi congregación. Si la persona que me escucha no es cristiana, aún así quizás viva, también experimente lo que he dicho, también ha visto cómo personas han sucumbido a sus vicios, a sus defectos psíquicos o a la opresión del otro, sin ningún tipo de ayuda. Te pido que tú alcances a esas personas, que tú libres a personas que están yendo un camino de oscuridad. Y Señor, usa a tu iglesia, usa a tu pueblo. No permitas que de nosotros pase indiferente la oportunidad de dar bendición a otros, de estar allí donde se necesita. Señor, gracias porque a través de las cosas que crean los hombres, también podemos vislumbrar lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén. Culminamos juntamente aquí. Espero que te haya gustado mucho lo que hemos platicado el día de hoy en este episodio especial del manga de Boku no Hero Academia, número 400. Muy pronto terminaré esta historia y sea que ya termine con final feliz, con final triste, con final amargo para unos u otros personajes. Nos queda a nosotros trazar un camino que nos lleve a un buen fin. Y espero que esta reflexión te lleve a una acción. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Tokio a Jerusalén semanal. Solamente me resta recordarte: donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.